Y ahora vayamos a la presentación de nuestra invitada en el día de hoy. Margarita, ¿cómo te presentarías vos misma? ¿Sos contadora? Soy contadora pública, Ujú. pero siempre he tenido inquietudes por los procesos evolutivos, por la evolución humana y una altísima sensibilidad social desde muy temprana edad. Ajá. Era una cuestionadora nata de los principios de contabilidad. La primera afirmación que hice en la secundaria fue una fuerte discusión con la profesora, en el cual le dije, está totalmente equivocado como están midiendo los hechos económicos en la contabilidad. ¿Quién se va a hacer cargo de los ríos? ¿Qué pasa con la contaminación del ambiente? Y estoy hablando de hace más de 50 años. Claro. Porque Eras soy una... mayorcita. Eras una adelantada, pero está muy bien lo que Sí, decís. sí, sí. Y ¿Mm? bueno, y esta profunda vocación social me llevó siempre a tener otra mirada más allá de la contabilidad y bueno, me he involucrado desde hace más de 30 años en los temas de lo que se llamó el dinero del futuro, nuevas economías, Ujú. este, em, Vamos a hablar de todo eso, ¿eh? Así que nadie se claro. mueva de esto, que esto recién empieza. En el 2001, digamos, con la realidad argentina que todos conocemos, este, hice un banco de intercambio de servicios con moneda virtual en Muy bueno. Argentina que tuvo 500 personas intercambiando que eran profesionales, se hacían reuniones en las casas, usaban la moneda virtual y se intercambiaban desde servicios de odontología, masaje, o sea, fue una movida muy interesante, una experiencia que, bueno, Un escalón superior a lo que fue el trueque, digamos, sí, porque ya sí. tenía moneda virtual. Claro, era por internet, en moneda virtual, por internet tenían digamos, su cuenta corriente de puntos y apuntaba a tener otro concepto más allá del trueque. La idea es que todas las personas tenemos habilidades, todas las personas tenemos dones y que en la medida que compartimos esos dones, los dones se multiplican. A veces pareciera que no podemos hacer alguna tarea simplemente porque no hay dinero en el mercado. Mm. Y sin embargo, la disposición a compartir, si tengo habilidad para cocinar, si soy una masajista, supongamos que no existe el dinero, pero tengo esa habilidad. Si la comparto, la doy, la pongo a disposición de otros, eso genera un efecto más allá de mi conocimiento, que es la relación humana, el estar con un otro que recibe aquello que tengo para dar. Y en ese intercambio, que la red pretendía decir, intercambia y eso lo ponemos en puntos. Y con esos puntos, eso que diste, luego podés ir a buscar otra cosa que necesitas, que es una clase de inglés para tu hijo. Y no solamente eso que vas a buscar directamente el servicio, sino que tuviste la oportunidad de conocer a otro y que otro te conozca. Ujú. Y en esa riqueza se generan lazos de posibilidades humanas que trascienden ampliamente esta limitada, infantil, vetusta idea que tenemos de que solo podemos hacer cosas cuando existe el dinero que el sistema define como dinero. Ujú. Bien, bueno, ya estás dando las pautas de lo que es la economía solidaria. Lógicamente que ¿por dónde empezamos? Pero vamos a empezar por los prejuicios, digamos, ¿no? Uno de los prejuicios que, aunque se demostró más tarde que era falso, pero perduró, y yo no digo que en el origen de ese prejuicio no hubiera honestidad intelectual, simplemente que después se demostró que eso era falso, pero se lo hace perdurar porque defiende determinados intereses del statu quo. Uno de esos prejuicios es que los seres humanos concurrimos a este intercambio con un alto grado de egoísmo, que lo que pretendemos cuando nos deshacemos de algo, sea que damos un servicio o nos desprendemos de un bien, pretendemos el máximo de beneficio
Y en cambio, cuando lo vamos a adquirir, queremos pagar el mínimo posible, y que en el marco de ese tironeo entre la oferta y la demanda, el mercado se encarga de, a través de una mano invisible, de generar macroequilibrios, ¿no? Entonces, el egoísmo extremo termina siendo útil a la sociedad. Sin embargo, eso se demostró falso. Pero el prejuicio sigue perdurando. ¿A qué atribuís vos que nuestros economistas sigan siendo formados por una idea falsa, inapropiada, que no se corrobora en la realidad, pero que la siguen repitiendo a través de los que se llaman liberales, libertarios, sí, en fin, que tampoco creo en esas palabras, creo que con esas palabras encubren otras intenciones? Esta pregunta que te estás haciendo fue la pregunta que yo me formulé estudiando otras disciplinas, ¿no? Quizás muy lejanas a la contabilidad. Dije, ¿qué pasó? Que Red Telar, que fue en ese momento, había 500 personas dando lo mejor de sí mismo, en cuanto apareció que el dinero nuevamente en Argentina, 2005, ¿te acordás que acá hubo una recuperación? Empezó a decaer, se perdió el interés. Entonces me fascinó profundizar sobre qué nos pasa a todos en nuestro entendimiento de la realidad, en cómo nosotros generamos nuestras propias realidades. Y ahí indagué sobre la conciencia humana. La conciencia va cambiando y todos ya sabemos que estamos en un cambio de conciencia, pero cuando decimos conciencia, ¿qué decimos? Decimos una forma de entender la realidad, primero de percibirla. Por ejemplo, ¿qué es lo que percibe el egoísmo? ¿Sí? Se percibe nada más que a sí mismo, se percibe carente, se percibe con necesidad de retener a partir de la carencia, necesito, acumulo. Y cuando la conciencia se amplía, ¿qué percibe uno? Hay un otro que también necesita como yo, estamos juntos, es decir, estoy conectada contigo. Entonces, esa capacidad de registrar, de percibir a los otros, va a determinar un nuevo entendimiento. Y es nuestro entendimiento de las cosas lo que produce las teorías. Y esas teorías que están instaladas en los centros de estudio todavía y que debatimos como blanco-negro, responden al entendimiento que yo llamo conciencia egocéntrica, donde el ser, y esto trasladalo a los grupos, a trasladarlo a la civilización, se ha percibido de acuerdo a los ideales, entre comillas, de la Revolución Francesa, el individualismo, ¿sí? El individualismo, el individuo, la propiedad privada, el individuo como centro creador de la realidad. Hay unos libros fabulosos de el Homus Jurídico, ahora no me acuerdo si era Sapiert. El tema, él plantea de que toda la construcción del derecho, porque el derecho es lo que está detrás de las dinámicas sociales, y por encima del derecho, las teorías económicas que querramos, ha construido un entendimiento donde el ser humano que surgió en lo colectivo en la Revolución Francesa se percibe a sí mismo como centro de la realidad, como un Dios creador. Y entonces ese entendimiento es lo que está impregnado en todas las teorías de creaciones de dinámicas sociales o administración de nuestros recursos, que son los bienes que hoy llamamos los económicos. Entonces, en realidad, ese prejuicio no es un prejuicio, es una realidad. Todo nuestro sistema educativo está basado en este entendimiento individualista, egocéntrico, de carencia.
Se perciben carentes, por eso se necesita, si no, no se podría entender todos estos millonarios que excede la posibilidad de uso en, no sé, en 1000 vidas que tuvieran, ¿sí? Claro. O querer colonizar Marte o vivir 1000 años y poner miles de millones mientras veo la cara de los angelitos muriendo de hambre o degradando el planeta. No puede mi corazón entenderlo. ¿Sí? Lógico. Y ahora el tema es que el otro tema que va justamente de la mano de este que venimos planteando es que nosotros tenemos, y vos lo estás diciendo de alguna manera, es que las necesidades son infinitas. Es decir, que yo nunca voy a satisfacer mis necesidades, porque si son infinitas, imagínate, necesitaría todos los planetas, todas las galaxias, porque como son infinitas. Y esto también es falso, porque no podemos tomar más líquido de que podemos beber, y el que necesitamos razonablemente, ni la comida, ni nos podemos poner más ropa de la que es razonable tener en cada momento del día, y así sucesivamente. ¿Por qué sentís que el capitalismo ha instalado esta idea de necesidades infinitas? Porque profundamente, cuando lo analizo desde el punto de vista de la energía. Es como el comportamiento atómico. O sea, todo está relacionado con el campo cuántico, con la realidad última que nos forma. Y nosotros estamos formados básicamente por átomos, y el átomo tiene un comportamiento similar al capitalismo. Es decir, es una parte de la instancia. Probablemente ahora que pasemos a la comprensión del campo cuántico, donde la realidad observada se transforma y todos fluimos en una totalidad, probablemente adquiramos otra capacidad, primero de percibir la realidad, luego de generar teorías y entendimientos, y finalmente la praxis, que es llevar al campo concreto en cada una de las cosas. Y el estado de carencia no es, digamos, la falta, es decir, cuánto me falta para llenarme. El estado de carencia es infinito, como también si nosotros avanzamos en nuestra capacidad de percepción, nos damos cuenta que somos que la abundancia es lo que existe, ¿sí? La abundancia es un estado, es un estado del espíritu, si querés, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Ahora, claro, la carencia o abundancia son términos siempre relativos, sujetos a la comprensión, a la subjetividad, a los sentimientos. Tengo $1.000.000, pero estoy seguro, pero quiero 2, y cuando tengo 2 quiero 4, y cuando quiero 4, y así llegan a $1.000.000.000. Pero no se detienen tampoco, después quieren 10.000, pero vos decís, bueno, 10.000 ya es absurdo. No, pero quieren más todavía. Es decir, da la impresión de ser una comprensión de la realidad que nos lleva por caminos absurdos. Exactamente. Al mismo tiempo, esto exige relaciones económicas de explotación, que tienen que ver con la explotación de otros seres humanos, a los cuales generalmente voy a contratar para que en ese contrato ellos tengan un ingreso, pero yo tengo una acumulación superior, y voy a explotar también a la naturaleza. Total. La pregunta sería, ¿la economía solidaria es solidaria entre las personas, pero también con la naturaleza? Yo creo que en realidad, no sé, yo no hablaría de economía. La economía hace referencia a la administración de los recursos. Lo que es solidario, lo que es cooperativo, lo que es resonante con el otro es el ser humano. Y si el ser humano administra los recursos, ¿sí?, desde la extracción, la producción, la forma de distribuir, de consumir, de tratar los desechos. Si el ser humano administra los recursos con otros, llamémoslos valores para que se entienda en el común de la gente, es decir, con otro entendimiento de la realidad, con el entendimiento de que me importa que me importa el medio en el que estoy, me importa el otro, pero que cada acción mía tiene un impacto en el afuera
y también va a tener un impacto en mí, porque estos señores que acumulan, digamos, también van a sufrir el calentamiento global o van a sufrir una bomba atómica o no sé qué, y bueno, realmente es imposible pensar de que son ajenos a los efectos Además, que están algún generando. día se van a morir. Y también, Vivirán y no algún sabemos día qué más. pasa después. Y no todos viven un día más, porque fíjate, Steve Jobs, Sí. que terminó con una riqueza de $7.000 millones, terminó muriendo relativamente joven. Sí. Ahora, la otra pregunta es decir, los tipos te dicen, si nosotros te dicen, yo hago como un poco para la interlocución esta, ¿no? Si nosotros sacáramos la avaricia, es decir, esa ambición infinita, la economía se apagaría, porque en definitiva los tipos que tienen más iniciativa, más energía, más talento, más creatividad, y bueno, sabiendo que no van a poder acumular más que hasta un límite, por ejemplo, porque después de ese límite ya no sería razonable, van a decaer en su impulso, y en el decaimiento de ese impulso va a haber un empobrecimiento general. ¿A eso qué contestás? Mira, yo creo que cuando se avanza en entendimientos, a mí me viene a la imagen de los ojos de la Madre Teresa cuando rescataba a un niño de los tachos de basura. La felicidad que había en el alma de ese ser, la felicidad que te da el ser parte del mejoramiento de la vida de otros, es infinita. No es comparable con tener millones o nada por el estilo. Al contrario, quienes tienen millones viven en el problema de administrarlos, si subió, si bajó el Bitcoin, etcétera. Viven enfermos. Y en cambio, la felicidad, la cara de, o sea, yo lo pienso en nuestra realidad cotidiana. A ver, yo digo, hay personas que viven necesidades en lo cotidiano, sin hacer de esto un culto de la necesidad, que luego lo hablamos, de que esto no debería suceder porque hay instrumentos para cambiar esa realidad. Pero esas personas que viven en estado de carencia, donde el sistema los coloca en un estado de excluidos, muchas de esas personas se levantan pensando dónde van a ir a conseguir las papas, ¿sí?, o los fideos para hacerles de comer a los chicos del barrio o a los que no tienen para comer. Y ese es un sentimiento de realización. Yo creo que a veces, no teniendo las necesidades básicas satisfechas, las personas alcanzan un estado de realización del ser. Y eso, ¿qué te puedo decir? No hay felicidad que se compare con el ver lo que vos sos capaz de generar en donde estás. Quiere decir que estamos hablando de una suerte de materialismo primitivo por parte de soy en tanto tengo objetos. Hay una frase que me gusta mucho de Silvio Rodríguez que dice: vaya con suerte quien se cree astuto porque ha logrado acumular objetos, pobre mortal que desalmado y bruto perdió el amor y se perdió el respeto. Sí. ¿No? Es hermosa la canción. Y da la impresión de que en esa acumulación el yo está por fuera de nosotros. Y en cambio, cuando nos elevamos espiritualmente, que sería el caso que vos mencionás, una persona pobre, pero que es capacidad de generar una actitud solidaria, y con esa solidaridad enaltecer y dignificar la vida de otros, se siente más realizada que aquel que sigue acumulando objetos. Pero por supuesto, sí, sí, sí. Ahora, esto choca con el sentido común que se ha instalado y sobre el cual después vamos a seguir hablando, pero choca mucho con el sentido común, porque en general vos sabés que la gente que tiene un coche, como yo, que a mí me robaron el coche el año pasado, 5 personas armadas me robaron un coche que no era gran cosa, pero era un coche mucho más moderno que el que tengo ahora. Después me compré uno más atrasado. Pero todo y sobre todo los varones, siempre dicen, me gustaría tener un coche mejor. Y vos sabés que desde el punto de vista de los coches, desde la evolución tecnológica, en los últimos años se han incorporado una cantidad de elementos modernos
que tienen que ver con la digitalización, etcétera, etcétera, pero esencialmente los coches son iguales. Es decir, 4 ruedas, un motor, un buen asiento, en fin, la carrocería, no hay grandes cambios, pero sin embargo te imponen esa necesidad imperiosa de consumismo. ¿Cómo enfrenta la economía solidaria, desde el punto de vista filosófico, si se quiere, esta exacerbación del consumismo? Bueno, mirá, cuando decimos que este entendimiento egocéntrico, egoísta, de cómo se ha construido el paradigma que estamos dejando, afortunadamente, ha desarrollado distintos mecanismos. Uno de ellos, muy famoso, fue la obsolescencia programada como forma de obtener mayor rentabilidad, es decir, más ganancia en menor tiempo. Es decir, si yo en algún video he comentado la famosa heladera que existe en la casa de una de mis hijas, que voy a decir su nombre, una heladera Siam de 70 años. ¿Cuántos años tiene? 70 años. Claro, ¿Ok? Digo, en aquel entonces, esa heladera, 70 años sigue funcionando, la enchufás y está funcionando y enfría. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La producción, con tal de volverte a vender, ¿sí? Primero hacen que los bienes se rompan, la cafetera te conviene cuando pasó algo tirarla y volver a comprar otro, con todo el impacto que eso implica para el ambiente, en el uso de los recursos naturales, etcétera. Todo esto por esa avaricia que vos mencionabas, ¿no es cierto? Esa necesidad de más, más y más, y más rápido, y más rápido, y más rápido. Y hay un detalle acá, que todo eso es posible porque han unido el concepto de la producción con el concepto del dinero. Y ahí entramos, ¿no?, en un tema, porque, ¿qué pasa? Para obtener la rentabilidad hay que poner 100 pesos, venderlos rápido, obtener 10, con esos 10, después veo si lo pongo en la producción o los pongo a especular, ¿sí? Entonces, y voy a hacer cada vez productos que duren menos tiempo, ¿sí?, para ganar más en menos tiempo. ¿Y cómo nos educan? ¿Cómo nos educan? Fijémonos cómo nos han educado a través de todo el desarrollo tecnológico, que amo la tecnología. Bien, yo también amo la tecnología. Pero la tecnología tiene que estar al servicio de un entendimiento de cómo queremos desarrollarnos como seres humanos y como humanidad. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo nos han educado. La inmediatez. ¿Cuál es el elemento que cruza la cultura de nuestros jóvenes actualmente? Tiki, tiki. O sea, no pueden esperar un segundo. Todas las respuestas son inmediatas. El celular, esto, lo otro. No, pero ahora salió el más nuevo. Ahora vamos, ahora vamos. Estamos permanentemente influidos mental y emocionalmente porque nos manejan. ¿Cómo se maneja la realidad? Primero, a través de bla, 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 todos los entendimientos que nos dicen, ni pensamos, repetimos. ¿Y para qué van a la universidad nuestros jóvenes? Para repetir lo que otro escribió en algún libro y aprobar y llegar rápidamente al resultado, ¿sí? Y luego con las emociones que esto genera. Entonces, nos están educando colectivamente para la inmediatez, lo cual es coherente con este tema del consumismo y la rotación. Y esta rotación incesante en la cual el capitalismo como sistema necesita de eso. Es decir, el éxito se mide básicamente no en la felicidad de la gente, sino en el consumo que hace la gente de bienes y servicios, de manera tal que se aprecian a las sociedades anteriores a la nuestra como sociedades tristes, cuando eso es falso. Es decir, hay a lo largo de la historia millones y millones de campesinos, a lo largo de las generaciones, que trabajaban duramente, pero sabían bailar, sabían cantar, sabían estar alegres, sabían disfrutar del clima, del paisaje, y eran felices. Así es. Pero, claro, en la interpretación de que solo sos feliz
en la medida que consumís y consumís, creo que el sistema capitalista ha adulterado el orden de los valores. ¿Qué crees? Y sí, como te digo, estamos atravesados por todo no cultura, sino ya es aculturación, aculturamiento que recibimos a través de todo el sistema educativo como está planteado y también de los medios y todo esto. Uh-huh. Bueno, en un ratito vamos a estar tratando de charlar con nuestro amigo, el ingeniero Miguel Ponce, con el cual vamos a hablar un poco de esta economía, esta economía de coyuntura, esta que nos apremia. Así que en cuanto Héctor pueda, nos comunicamos con Miguel Ponce. Vamos a detenernos, después en la segunda hora vamos a dedicarnos todo a esto y a profundizar y a extender y a plantear otras cuestiones también. Pero me gustaría detenerme durante un minutito en lo que fue la experiencia post-crisis financiera, bancaria, etcétera, económica, social, institucional del 2001, sí, ¿no? Que abarcó prácticamente todos los terrenos. A partir de aquella crisis emergió el trueque, por ejemplo. Nosotros teníamos allí en Sarandí 56, esa casa se transformó en un lugar de trueque y así aparecieron miles de lugares. Más de 6 millones de personas. Argentina fue un referente en el mundo de esta experiencia del trueque, ¿no? Esto sabemos, bueno, y después es muy interesante lo que está pasando en el mundo en relación a esto. Y hemos sido un lugar de formación de esta experiencia. Bueno, ahora vamos a hacer una suerte de paréntesis a esto que me interesa porque yo creo que es el futuro y que no hay futuro sin economía solidaria, pero tampoco hay futuro sin resolver los problemas del presente inmediato. Seguimos aquí en La Brújula y bueno, vamos a pasar un anuncio que me manda Alejandro Olmos Gaona, que está a cargo del Observatorio de la Deuda Pública, una iniciativa extraordinaria que nos permite, empezar a tener una fuente a la que consultar sobre esta enorme estafa, este enorme fraude que saquea a la Argentina, que empobrece a nuestro pueblo, y felizmente la Universidad de la Punta se ha dignado, junto con el gobernador de aquella provincia, San Luis, a constituir, que hace poquito que está funcionando, este instituto. Alejandro Olmos Gaona me manda para la presentación del libro Radiografía de la Justicia, su estructura y funcionamiento, a cargo de Yvonne Blachen Bent, mira vos, y María Victoria Nemetz. La presentación va a estar a cargo de Diego Peisajovich, y el prólogo es de Federico Delgado, el fiscal Federico Delgado. ¿Cuándo va a ser? Bueno, esto va a ser este jueves a las 18 horas en Ascuénaga 1087, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita. Repito, el libro se titula Radiografía de la Justicia, su estructura y funcionamiento. Es este jueves 3 de noviembre a las 18 horas en Ascuénaga 1087 y está respaldado por el gobierno de San Luis. Así que le hemos pasado el anuncio a nuestro amigo Alejandro Olmos Gaona, que siempre está muy atento para poder charlar con nosotros sobre ese tema y otros temas que él investiga, porque además es historiador, sabe de economía y heredó además todo ese flujo de conocimientos y de acciones que el padre, Alejandro Olmos, llevó en torno al problema de la deuda, donde en 1982 hace la primera denuncia de fraude de la deuda. A todas luces era una deuda fraudulenta, pero la justicia tardó 18 años en fallar, ¿verdad? Es decir, él inició en 1982 el juicio por la deuda externa, por la deuda que había contraído la dictadura militar. Pasaron por allí presidentes del Banco Central, casi todos los ministros de Economía, en fin, peritos, académicos, de todo tipo de personas. 18 años después, en el año 2000, la justicia dice, efectivamente, esta deuda, lo voy a decir en una palabra, es un fraude. Y como
Yo, dice el juez Jorge Ballesteros, no tengo facultades porque de acuerdo al artículo 75 de la Constitución Nacional es el Congreso el que tiene que, digamos, resolver los problemas de la deuda interna y externa. Le paso todo este mamotreto gigantesco de pruebas, se lo paso al Congreso y lo llevo al Senado de la Nación. Hace 22 años que el Senado de la Nación tiene este fraude cajoneado, probado, con fallo judicial, pero cuando se afectan determinados intereses, el derecho no existe. Lo que existe es la imposición del poder. Así que te voy a preguntar, ¿cómo se hace cuando vimos que en el año 2002 emergía, florecía esta economía solidaria y los corazones afloraban y la solidaridad brotaba por todos lados, y después el régimen con su poder avasalló esta experiencia, la saboteó y, bueno, hemos visto cómo disminuyó su potencia? ¿Cómo hacemos, Margarita? Me gustaría primero, si me permitís, sí, claro, hacer una reflexión sobre esta actividad que se hace de lanzamiento de ese libro, que lo desconozco, pero he escuchado a Delgado en algunas, digamos, entrevistas, y me pareció muy atinado digamos, la crítica que hace el sistema judicial. Esto que decimos, nada de lo que sucede en economía, en nuestras realidades políticas, sucedería si realmente funcionara la justicia, pero no la justicia de los jueces, la justicia en el sentido quizás aristotélico, lo que es justo, ¿sí? Uh-huh. Y vos fíjate, porque hablando de estas realidades económicas, una de las cosas que llama poderosamente la atención es esta suerte, no sé si de contradicción, por decirlo de alguna manera, sino de alienación sería la palabra exacta, entre los derechos que se enuncian que debemos tener. Supuestamente tenemos derecho a una vivienda digna, supuestamente tenemos derecho a comer, a educarnos, a trabajar, ¿sí? Y así se fueron sumando multiplicidad de derechos en los derechos universales que llamamos de primera, segunda, tercera, y vamos por la cuarta generación. Se declaran derechos. ¿A cuántos llegan estos derechos? Cada vez llegan a menos. Uh-huh. Lo dijo un gran filósofo, Michel Villey, un gran filósofo de la filosofía del derecho, y él sostenía que los derechos humanos, como estaban planteados, eran ideológicos y no utilizaba la palabra tramposos, pero como que escondían en realidad una gran mentira. ¿Por qué? Porque bajo este lema, estamos en el siglo XXI, todos tenemos grandes derechos, ¿sí? ¿A cuántos accede este derecho? ¿Cuántos acceden genuinamente? A todos esos derechos una minoría. Una minoría, Uh-huh. y cada vez menos. Entonces, esto es producto de que el sistema que administra los derechos no funciona. Así es. Ok. Uh-huh. Pero, dicho esto, podemos ver qué podemos hacer desde Claro. la economía, que es cómo circula, cómo hacemos que funcionen las cosas a pesar de... A ver, eso es lo más difícil, porque yo lo vengo intentando hace muchos años, Bueno, y es muy difícil cuando el poder, un día el poder te dice, después otro día te lo voy a contar, el poder te dice, vos estás anulado por el poder, no vas a tener medios de comunicación, no vas a tener ningún tipo de respaldo, no vas a tener crédito, no vas a tener nada porque el poder te niega. Ya no violentando los derechos humanos como durante la etapa de la dictadura, pero te niega de otras formas, ¿no? Un poco más adecuadas, pero en definitiva te niega. ¿Cómo haces para desarrollar esta maravillosa idea en el marco de un poder que niega esta idea porque su tesis es toda la contraria? Y si en las entrañas del modelo capitalista fuera creciendo esta criatura de economía solidaria, lógicamente le estaría restando espacios
a la propia economía dominante en la actualidad. Mira, ¿Cómo se hace? A ver. Mira, yo creo que ya se está haciendo, que Ujú. esto es lo más relevante, y que como los medios de comunicación sabemos que están dentro del sistema, por decirlo de una manera simple, no se difunde. Pero un caso muy interesante, vamos a empezar por casos interesantes que están funcionando en el mundo y luego volvemos nuestra realidad latinoamericana en sus distintas vertientes. Bien. En Europa, ¿sí? Han llegado muy inteligentemente a un extraordinario acuerdo de convivencia con multiplicidad de dineros complementarios que ellos llaman dineros comunitarios. Ujú. En España, sin ir más lejos, hay más de 70 dineros comunitarios. ¿Qué es el dinero comunitario? Es un dinero, es un consenso sobre utilizar un tipo de moneda, la moneda de Andalucía, la moneda de el nombre que le quiere poner el grupo de esa comunidad, que se va a aceptar como medio de pago, ¿sí?, en ese grupo. Y es muy interesante porque, digamos, primero, que esta es una realidad que los gobiernos conocen, pero la tuvieron que ir aceptando. Es decir, que es una moneda complementaria al complementa, euro. ¿qué complementa? Porque, Es más, porque la peseta dejó de existir en España, el euro la absorbió exacto, y ahora existen, como hay insuficiente cantidad de euros, el pueblo mismo se organiza y genera monedas su alternativas. propia moneda. Y esta moneda la han hecho tan prolijamente que uno va a comprar algo. El otro día me entretenía viendo algunos videos de la realidad, ¿no? Cómo compraba la gente. Le decía, bueno, ellos en el pueblo llevan una libretita donde cada uno anota, ¿sí?, cuánto pagó con esa moneda y cuánto a su vez aceptó, ¿no? Por ejemplo, iba una chica a arreglar una bicicleta y entonces le decía, si son 150 euros, ¿cuánto me pagás con la moneda local y cuánto me pagás con euro? Y valen lo mismo. Es decir, la chica le dijo, te pago 50 con euro y 100 con la moneda local. Perfecto, le anotó en la libretita y se fue. Ella a su vez, seguro que en esa comunidad, tiene que prestar un servicio y va a también, ¿sí?, a aceptar que le paguen para poder tener la moneda local para pagar la bicicleta. Ujú. Entonces, en realidad, se ha diseñado una realidad tanto en España como los casos de Francia, como los casos de Alemania, donde existe multiplicidad de monedas locales que funcionan y se tratan como equivalente, obviamente, del euro, que es una moneda mucho más estable que si quisiéramos hacerlo acá con el peso, porque tendríamos que pensar el tema. Pero esta realidad se ha instalado, y se ha instalado por varias razones, ¿sí? Primeramente, tiene que ver con esto, con que la gente necesita formar parte de una comunidad, ¿sí? Ujú. En estas nos hemos alienado. Entonces cada vez más se va dando este interés de de relacionarme con el otro en base a la confianza, a la solidaridad, etcétera. Ahora bien, eso por un lado. Por otro lado, los gobiernos lo han permitido porque de no ser así, muchas de estas comunidades hubiesen migrado a las grandes ciudades y se estaban quedando despobladas por falta de circulante. Mira qué interesante, ¿eh? Entonces, como forma de equilibrio demográfico, se ha permitido que estas monedas funcionen conjuntamente con el euro. En Francia han ido mucho más lejos. Son casi 82 monedas que hay complementarias y en Francia, en el 2014, se hizo una modificación al código donde se aceptó, ¿sí?, que estas monedas se aceptaban como medio de pago al valor equivalente del euro Ujú. o del franco, de la moneda de curso legal, en realidad, Bien. ¿sí? Y se registran contablemente. Entonces, existe un fenómeno. Yo creo que vamos hacia, por un Pero, lado,
Está bárbaro. Ahora no me decís hacia dónde vamos, pero me gustaría que nos detengamos, abramos Sí. un paréntesis y nos detengamos en la técnica y la tecnología. La técnica me refiero, bueno, vamos a suponer que nosotros 4 decidimos, o nosotros 5, decidimos tener una moneda común. Entonces, por un lado la técnica. ¿Qué hacemos? Nos asignamos a cada uno una cantidad de esa moneda que después vamos a ir intercambiando. Partimos, ¿cómo es la técnica a partir de la cual se desarrolla? Y después la tecnología, porque está la tecnología blockchain, que permitiría, digamos, bueno, tener una contabilidad de esa moneda quizás entre 5 no tenga ningún sentido, pero si fuéramos, qué sé yo, como Morón, por ejemplo, donde está la radio en este momento, que somos 360.000 habitantes, bueno, por ahí tendría sentido tener una tecnología más avanzada. ¿Cómo se hacen las dos cosas, te pregunto? Bueno, mira, ese tema es un tema que vengo profundizando hace mucho tiempo porque también me especializo en tema de cripto. El tema es el siguiente. Si nosotros pensamos una moneda complementaria, Uh-huh. es decir, que complemente a la moneda de curso legal, ¿sí? Correcto. Esa moneda que se crea complementariamente tiene validez dentro de un grupo humano que decide aceptarla. Primer punto, ¿sí? Es una moneda que vamos a aceptar como forma, como medio para comprar o vender dentro de un grupo humano. Pero yo en este tema de las monedas agrego algo que está poco discutido, que es cuál es el propósito de crear una moneda complementaria, ¿sí? Si mi propósito es reemplazar al dinero que me falta, este sería la creación de una moneda complementaria para resolver la escasez. Pero yo puedo crear una moneda complementaria con la idea de hacer que la realidad funcione de una manera determinada. Por ejemplo, haciendo que se haga determinada relación con el ambiente. Es decir, que también hay que explorar la motivación. La motivación, volviendo al caso de Europa, para ubicarnos en cosas que son muy puntuales, que por eso se llaman monedas comunitarias. Uh-huh. Porque ahí la moneda no solo tiene el objetivo de reemplazar que le falten euros, sino que se generan reuniones comunitarias donde la gente intercambia nuevas formas de consumo, donde intercambia nuevas formas de producción. Hay montones de ferias donde van la gente y participan y se conocen. O sea, dan muchísimo valor a la actividad humana que genera esa posibilidad de ir, conocerse, y esas monedas sostienen como principio fundamental el cuidado del ambiente, etcétera. O sea, no se hace para que desarrollar algo contaminante, sino que tienen en sí mismo un objetivo. Es decir, entonces, hay muchas cosas que ver en el desarrollo de la moneda, pero vamos al término práctico, que es un poco lo que me decís, ¿no? Porque por ahí alguien nos está escuchando y dice, pero eso cómo se hace, ponele, qué sé yo. Tiene que haber, primeramente nosotros acá, Un chico de una escuela que dice, bueno, nosotros queremos, entre los chicos del centro de estudiantes, queremos tener una moneda, aunque sea una experiencia chiquita, pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Claro, bueno, en primer lugar, tenemos que partir que la moneda viene a reemplazar una posibilidad humana que es la del intercambio directo, Uh-huh. ¿sí? Claro. Yo puedo acordar con vos, intercambiar algo porque tengo algo que te interesa y algo que me interesa. Ese intercambio directo podría ser reemplazado sin ninguna moneda por un sistema de anotaciones, ¿sí? Yo te doy algo a vos, lo anoto, pero a su vez no tenés nada que me interesa. Entonces, con esto, digamos, con ese dinero, con ese crédito que generamos, ¿sí?, puedo yo utilizarlo para obtener otra cosa que me gusta de otra persona. Entonces, es un sistema de cuenta corriente. Cuando hablamos de un sistema de anotaciones, estamos hablando de las criptomonedas también, ¿no es cierto? Porque anoto cuánto te doy, cuánto recibo y se me va haciendo un saldo. Uh-huh. Pero
supongamos que somos 20 personas las que nos anotamos simultáneamente, ¿sí? Muchas de estas monedas en Europa funcionan con una libretita y cada uno le firma al lado que recibió digamos, tanta cantidad de monedas. Mirá vos, qué cosa tan con una primitiva, si se quiere. Claro, porque a su vez le permite a la persona que en su libreta el otro le firme que le dio o que aceptó o no la moneda. Llevan libretitas, porque esto tiene una doble lectura, la libretita. La libretita tiene la lectura de no estamos dentro del sistema, la tecnología del sistema, porque al ponerte en cualquier base tecnológica, te pones en el sistema de monitoreo central del sistema, ¿sí? Sí, claro. No importa que blockchain, no importa que blockchain, no importa que nada, estás en el sistema de monitoreo. Y muchas de estas comunidades se desarrollan con la libretita. Mirá qué interesante. Así que no sabemos el volumen real que está teniendo la economía de la libretita de las comunidades. ¿Entendés? Qué experiencia interesante. Entonces, no necesitaríamos ni siquiera moneda, ¿sí? Necesitamos una libretita donde anotamos con número, ¿sí? Son 10 lo que te di y ellos establecen la equivalencia, sí. Tiene que tener ese intercambio una equivalencia con algo, ¿sí? Sí, claro. En este caso es el euro, ¿sí? Nosotros podríamos establecer una equivalencia con cualquier otra cosa, que porque es bastante difícil, digamos, podría ser el dólar, podría ser el peso del trigo, podría ser cualquier elemento que decidamos utilizar como referencia. Pero hoy nos metemos en un tema un poquito más específico, ¿sí? Es el valor que le vamos a dar a ese movimiento, ¿no? Te digo cómo lo han resuelto en todos los países, la mayoría en Europa. Entonces, tenemos un sistema de intercambio directo. Tenemos un sistema de créditos. Sí. Nos otorgamos créditos entre los que anotamos en la libretita, ¿sí? Y tenemos sistemas un poco más sofisticados, que es la creación de moneda. Ahora, ahí ya estamos hablando de palabras mayores, porque ahí ya tenemos que empezar a decir, este papelito que yo estoy creando, ¿sí? ¿Lo puedo ahorrar? ¿Me lo puedo guardar y acumular papelitos? Bueno, acá ya entramos en algunas cuestiones centrales de la creación de moneda que hacen la diferencia ideológica con el sistema. Gran parte del problema del sistema tiene que ver con que el dinero no solo es para poder intercambiar, sino que ha tomado mucho peso el valor, tomar al dinero como un bien, es decir, como un bien reserva de valor. como reserva de valor, ¿sí? Y que, agrego, muy importante, que no se dice, porque te dicen que el dinero fiduciario, el dinero legal, ¿no? Te sirve para el intercambio, para guardar valor, unidad de medida, pero yo agrego un cuarto propósito, que es el más importante y es el que está generando el problema. El dinero, como está concebido, es un bien generador de más bienes, de más dinero, o sea, es creador de dinero, porque el gran problema que tiene es esos mecanismos extraordinarios que usamos para aumentar esa torta del dinero que no circula, ¿sí? A través de instrumentos secundarios, a través de la tasa de interés. Llamémosle actividades especulativas y parasitarias. Sí, viste, es como que ese... Yo lo quiero caracterizar así. Me encanta. Me parece que el sistema quiere naturalizar lo que no es natural. Si vos guardás 100 pesos en la heladera o en un bolsillo de un pantalón o en la mesita de luz y volvés dentro de un año, vas a tener 100 pesos. Esos 100 pesos no produjeron absolutamente nada. Sin embargo, el régimen, a través de ardides y estratagemas, como dirían en otra época, ha logrado que del dinero surja dinero. Pero eso es una verdadera falacia, porque en realidad están extrayendo esa riqueza que implica el tener más dinero del propio dinero, lo están extrayendo de otro lado. No me quiero meter en esa zona,
pero es un mecanismo de transferencia de riqueza de determinados sectores a otros. Y la financiarización de la economía, que es lo que vivimos los últimos 40, 50 años, es una forma justamente donde el capital financiero es la gran aspiradora de riqueza de todo el mundo, pero de manera parasitaria. Exacto. De manera que lo que nació para servir a la economía real se transforma en el parásito de la economía real. Pero esto corre por cuenta mía. No. Coincido totalmente con la dinámica. Es decir, lo que digo es que es crudo, es real el lenguaje que utilizas, porque justamente vive de otros sin hacer nada, ¿ok? Es más, se los come rápidamente, ¿sí? Sí. Entonces, el dinero que debía estar para facilitar el intercambio de bienes y servicios en una economía, ¿sí?, termina transformándose en todo un tema, en un gran atractor, en una forma de quitar energía, de quitar ese circulante a la producción de bienes, ¿sí?, de explotar, ya que te gusta ese lenguaje, de explotar al obrero, digamos, ¿sí? Es la realidad. Es la realidad así, ¿no? Entonces, el concepto de moneda complementaria se relaciona bastante con Silvio Gesell, que fue acá, un señor belga que estuvo en Argentina hacia finales del 1800, ¿no es cierto? Y escribió alguna obra muy interesante que los que estamos por acá lo conocemos, ¿no es cierto? La economía del orden natural, ¿no? Sí. Entonces, pero básicamente la idea central que se instaló a partir de sus escritos tiene que ver con esto de que la moneda, el dinero, está hecho para la circulación. Y que otra cosa es el capital, la acumulación de capital. Y que esa moneda, en tanto no circule, debería gastarse. Oxidarse, claro. ¿Sí? Como se oxida todo. Como se oxida todo. Porque sí, si algo no cumple su función, entonces, claro, decir esto así nomás suena como una locura. De decir, viste, el que está guardando su pesito dice, no, yo quiero que el plazo fijo me dé tanto porque si no, y está detrás de la zanahoria siempre perdiendo. ¿Sí? Sí, claro, el chiquito pierde. El chiquito pierde, claro, el que gana no, ni hablar de estos entendimientos. Bueno, entonces, esto es lo que quería como primer punto, es desmitificar de que no están pasando otras cosas. Están pasando cosas muy grosas en el cambio de la conciencia colectiva y en qué instrumentos solo están que no generando. Es muy importante esto que solo decís. que no se difunden, ¿sí? Solo que no se difunden. Y como te digo, muchos llevan la libretita, porque acá hay muchas cosas en juego. Está el control planetario a través de toda la tecnología, que saben qué estamos hablando, que pensamos, que todo esto, ¿sí? Hay muchas cosas en debate. Está el tema de cómo el tratamiento del ambiente, hay muchas cosas que se están moviendo como grandes principios. De hecho, no sé si será porque a mí me gusta el tema, pero cada vez encuentro más nombres de economía. Economía ecológica, economía solidaria, economía alternativa, economía comunitaria, economía socialista, economía... Es decir, encuentro más gente pensando desde su lugar, digamos, las cuestiones de otra manera, y de hecho... Hay muchísimas experiencias exitosas en materia de estas nuevas dinámicas. También, en otro orden de cosas. Tiene una relación con el cooperativismo, todo esto que vos me decís. Por supuesto. A ver, el primero que arma una moneda complementaria es un socialista, Robert Owen. ¿Qué fue lo que hizo el señor? El señor dijo, bueno, dice, acá tenemos los obreros trabajando, qué sé yo, bueno, implementó el billete hora, ¿sí? Donde en realidad, aparte del dinero, circulaba un billete de papel, porque en aquel entonces de papel, ¿no? Que era el billete hora, ¿sí?
Entonces, esto da origen, luego, en distintas versiones, a lo que hoy actualmente son los bancos de tiempo. Ahora, claro que eran los bancos de tiempo, pero Owen, que fue un promotor del cooperativismo, llegó a desarrollar todo un sistema que funcionaba con este papel, ¿sí? Con el pago de horas. Después, como todo idealista, solemos entrar en colapso con la realidad. En un momento dado se le desequilibraron la oferta y la demanda en ese mercado que se había creado y tuvo que poner toda su fortuna. Sí, toda su fortuna, está bien. Pero fue un gran movimiento que apareció a principios del año 1800 como contracultura a la deshumanizante industrialización, porque ahora estamos muy mal, pero a principios del año 1800, donde no había la hora de trabajo, donde se explotaban las personas, donde alguien tenía un accidente y era descartado, donde existían los hacinamientos que existían, el impacto de la deshumanización de esa primera ola de industrialización fue fenomenal. Uh-huh. Y eso dio origen a una contracultura, también en Europa, de la creación de comunidades que tuvieron su origen en el socialismo utópico. Así es. ¿Sí? Entonces, incluso los conceptos de ecología, los conceptos del feminismo, todos estos conceptos fueron desarrollados en aquella época y mira todo el tiempo que estamos y todavía seguimos remando en dulce de leche. Sí. Es cierto, pero qué lindo porque saber que hay otro mundo, porque a veces parece que estuviéramos decimos estamos libres, pero estamos encadenados a un concepto de que no hay alternativa. Y vos nosotros nos decís, hay desde el punto de vista intelectual alternativa, cosa que siempre es más fácil de crear, pero también en el mundo real hay alternativas. Y se están llevando a la práctica. Es decir, se están llevando a la práctica. Existe un mundo que está... ¿Y acá en la Argentina qué está pasando? Bueno, Margarita Aliada. Margarita Aliada, sí. Yo acá traje algún temita como para ubicarte en Latinoamérica, como un poquito cómo están las cosas. Bárbaro. ¿Sí? Que me parece interesante porque es un movimiento, todo lo que tiene que ver con nuestra Latinoamérica. Una gran diferencia que se establece entre las monedas que se están haciendo en Europa, ¿sí? Y también en otra parte de África, pero vamos a Europa, que es como nuestro referente ya desde nuestro nacimiento y culturalmente. Respecto a las que se están realizando en América, en Sudamérica específicamente, la primera gran diferencia es el propósito. Uh-huh. En Europa se está haciendo como un movimiento cultural. Mira qué interesante esa diferenciación. No estamos de acuerdo con los valores del sistema, ¿ok? Tienen un sustrato ideológico, social, de por qué lo están haciendo. Uh-huh. ¿Sí? Dejaron de pelear contra el sistema, dejaron de ir a pedirle empleo. ¿Sí? Y se pusieron a trabajar en el desarrollo comunitario. Uh-huh. Esta idea de empleo, que alguien me sostenga, no, empezaron a generarse, se dieron cuenta de la extraordinaria riqueza y están haciendo un movimiento cultural profundo. ¿Qué está pasando en América? Y lo voy a decir con todas las letras porque me parece que a vos te encanta hablar con todas las letras. Sí, claro. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, nosotros tendríamos que ocuparnos primero de hacer unos buenos, crema enjuague a los caciques sociales que existen en América Latina. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas monedas complementarias, que acá se llaman monedas sociales, ya con el nombre ya la fuimos, ¿sí? Te voy a asistir, uh-huh. Social, no comunitaria, ¿sí? Entonces, con estas monedas sociales de las que me voy a ocupar de resolver los problemas de los que no pueden comer, perdona que hable con todas las letras, ¿sí? No, perfecto. Es decir, así entiende todo el mundo. Claro, porque ¿qué pasa? Estas monedas que se crean acá se crean basadas en el principio de escasez del dinero fiduciario. Uh-huh. Es decir, no estoy
apuntando a crear un elemento de intercambio que genere una conciencia diferente de la relación e interrelación humana, ¿sí? De cuál es la idea de intercambiar entre las personas, de mover la riqueza. No. Y genera, tanto como la asistencia social, los famosos planes, etcétera, y toda esta historia que instrumentan para seguir manteniendo la dependencia, y a muchas personas en el estado o en el convencimiento de que no tienen otra alternativa porque su intervención es tan profunda en las dinámicas sociales que no hay espacio a que la gente, por su propia naturaleza, cree espontáneamente instrumentos desde otro lugar. Entonces, los fenómenos que están pasando acá, por ejemplo, en Brasil hay bancos comunitarios. Al contrario de lo que está pasando acá, hay un movimiento, están como los dos movimientos, pero hay más comunidad. Hay más de 100 bancos comunitarios en Brasil. Por ejemplo, Salvador está haciendo experiencias para impulsar el reciclaje a través de las monedas complementarias, o haciendo que con monedas complementarias se empoderen las actividades de las mujeres que están un poco rezagadas. Uh-huh. Es decir, esto que yo te decía de la moneda creada con un propósito. De hecho, en Brasil, una de las monedas más exitosas, que fue la de Curitiba, surge, digamos, a partir de que su intendente, no sé cómo se llamará allá, el del municipio, ¿sí? No me acuerdo. Pero... Sí, pero viste, bueno, que su intendente decide resolver el problema que tenían con la basura, ¿sí? Y entonces implementa una moneda, ¿sí?, que iba a ser el pago en ticket de transporte público. Entonces, mucha gente empezó a ocuparse de dejar la basura, de hacer todo el reciclado, o sea, llevar la basura donde les estaban pidiendo, y a cambio recibían pagos con boletos de bus. Uh-huh. ¿Sí? De colectivo, sí. De sí. colectivo, Uh-huh. ¿sí? Entonces, ahí eso. Después se ha implementado, digamos, este tipo de monedas para distintos fines. Lo importante es que la creación de moneda tenga como una finalidad, digamos, subyacente. Ahora, si lo hacemos para cubrir la falta de dinero, estamos solamente apuntando a la carencia, que no la desvalorizo, o sea, no, digamos, es un tema sumamente relevante, pero también cuando hacemos esto, estamos apuntando a ese sentimiento de pérdida, de menor valor, o de desvalorización que pueden tener las personas, y no estamos apuntando a convocar a la parte creativa, a decir, por ejemplo, esto que te comento en Brasil, se convocó a la gente a cuidar el ambiente. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, te convoco a dar lo que tenés de bueno, a crear. ¿Sí? Me parece fantástico, pero también me parece que perdona, porque vos sos digamos, apasionado, y yo también en lo mío. No, está muy bien, está bárbaro. Mirá qué rápido se va el tiempo, mirá qué rápido que se va, porque parece que las 2 horas fueran infinitas y después se van como un suspiro. Lo que yo creo que efectivamente las sociedades tienen su dinámica, sus transformaciones materiales, espirituales, culturales, y después van a tener impacto en la política. Más tarde o más temprano van a tener impacto en la política. Pero tengo también la convicción de que los poderes fácticos, aquellos que ya están instituidos, constituidos, el statu quo, en algún momento ataca esto. Es decir, toda experiencia que lleve a autonomizarse del dominio hegemónico de algunos termina siendo atacado. Y por eso el Hogar Obrero nació en 1905, tuvo durante prácticamente cerca de 90 años, tuvo un crecimiento exponencial, enorme,
producía, marcaba los precios en el mercado. Porque si vos querías saber cuánto salía una lata de tomate, ibas al hogar obrero y ya tenías una referencia, porque no prevalecía ese espíritu de ponerle el máximo precio, sino ponerle a los costos una ganancia razonable para el funcionamiento y la nueva inversión que iba a ser la cooperativa, pero no había espíritu de lucro, ni se enajenaba ese capital ganado de la cooperativa, sino que se reinvertía. Y llegó la era de los 90, con el neoliberalismo a pleno, y frente a el primer problema que tuvo el hogar obrero de orden financiero, fruto de los desatinos de nuestra conducción económica, que ya son... La hiperinflación, digamos, claro, la hiperinflación, aprovecharon y buscaron la liquidación del hogar obrero, que sobrevivió como pudo, pero virtualmente aquella potencia económica desapareció. ¿Cómo sentís que si esto no construye poder político, cómo se defiende finalmente? Y mira, todavía no tiene magnitud. No, lo primero que te voy a decir es que siendo contadora, conociendo las materias actuales y todo, no se da una materia que tenga que ver con cooperativas. Ah, mira. Entonces, en realidad no se forman a los profesionales de económica en cooperativas. Esto no es un tema menor. Y no es lo mismo que sucede en Europa, que sí hay formación de cooperativas y muchas de las grandes compañías son cooperativas. Acá la cooperativa surge, ¿no? Las de energía, así como temas que la gente se va informando, pero no porque los profesionales salgamos poniendo en el mismo rango de evaluación si armás una sociedad anónima o armás una cooperativa y nos planteemos nuevamente cuál es el propósito que buscas, ¿sí? Uh-huh. Es decir, bueno, entonces creo que realmente tenemos una dirigencia política, ¿no? Por lo menos la conocida, que tiene grandes, no sé si son limitaciones, si son falencias, o si están atrapados en intereses personales de los que no pueden salir. No tengo un análisis sobre el tema, ¿sí? Pero hace falta, digamos, pero esto no solo es del actual, sino que parece que esto se ha consolidado a través del tiempo y fundamentalmente quizás después de aquellas de mediados del 1950, ¿no? Que donde el tema quizás ha entrado en una fase de progresivo deterioro de en los programas educativos y todo el sistema, como para ir generando todo un sistema donde casi no pensemos, simplemente aceptemos ser dependientes y tratar de ir luchando para ver cómo nos insertamos en esas estructuras de dependencias, ¿sí? Es decir, no nos preparamos desde los ámbitos universitarios. A Dios gracias existe hoy esta tecnología que si la sabemos usar, bueno, podemos empezar a crear, digamos, de hecho, hay muchos jóvenes que son bastante revolucionarios. O sea, yo tengo a mi nieta de 20 años bancándose, escuchando a la abuela. ¿Sí? Qué bien. Qué ¿no? bien, y con las que me dice, no, pero yo estoy un poco más para acá, más para allá, ¿no? Con todos estos planteamientos. Tengo 2 hijas muy grandes y son totalmente comprometidas con otro pensar y críticas. Digo, es decir, que nosotros también en nuestro ambiente podemos desarrollar una actitud pensante, crítica, y en algún momento que no es muy lejano, uh-huh, dado lo que conversaste con el entrevistado anterior, ¿sí? Vamos a vivir momentos donde se va a requerir de nuestra máxima creatividad para encontrar soluciones, no sé, por lo menos contener. Es una gran oportunidad para que digamos, el impacto que esto tenga, que va a ser muy fuerte,
nos haga quizás pensar creativamente soluciones, ¿sí? Es decir, creo que están llegando momentos donde vamos a ver casi increíblemente surgir pensamientos, ideas, acciones, porque tenemos que darnos cuenta de que existe una gran oleada que se está produciendo, ¿sí? Ujú. Sí, yo creo que sí, que el sistema tal cual lo conocemos está en crisis a nivel mundial desde todo punto de vista, no solo económico, financiero, sino también de valores. Y en la Argentina en particular, con estas crisis que incubamos, porque acá, te digo, se está incubando una crisis de la deuda cuasi fiscal, una crisis de la deuda La pública, inmoralidad, Mario. la crisis de la corrupción, la crisis de la legitimidad de las instituciones, una crisis social de magnitud, una crisis ambiental frente a la cual los gobiernos aparecen, al contrario, aparecen cómplices porque van desarrollando en el manejo de la desesperación colectiva, te dicen, bueno, hay que sacrificar bosques, en la desesperación hay que sacrificar lagos, hay que sacrificar vaca muerta y todo lo que eso representa como contaminación ambiental. Pero por favor. En fin, es como que, bueno, si querés vivir tenés que sacrificar todo esto y cuando liquidemos todo eso ya no vamos a tener el hábitat donde vivir. Pero esto, lo interesante es que puede existir actualmente y puede empezar a desarrollarse una economía solidaria en el contexto de una economía dominante que no es una economía solidaria. Sí, se puede. Y ustedes están organizados, mira, podríamos hablar muchas horas, lástima que no nos quedan más que minutos, pero ustedes están organizados en una red de redes de economía alternativa y solidaria. Contanos un poquito qué es esta red de redes. En realidad, no sé qué documento está, es la Carta de los Principios de la Economía Solidaria. Está. Sí, vos lo habías mandado a un grupo. Sí, puede ser. Yo no lo he. Me gustó muchísimo. Sí. En realidad, existen en este momento tantas alternativas de redes, ¿sí? Uh-huh. Que quien te dice que estamos conociendo lo que sucede, toda información es parcial. El otro día, buscando el tema en esto de red de redes, encuentro que ya existen cámaras compensadoras de moneda complementaria. ¿Y sabes dónde están? No. En Sudáfrica. Amigo. Y entonces encuentro que en la web alguien pone, te cambio un token de estimación, y digo, ¿token de estimación? Entonces empecé a seguir, ¿viste? Me encanta la tecnología, empecé a seguir. Hasta que llego, ¿no? A esta cámara, digo, sí, se llama Local Exchange Trading System, intercambio regional con monedas locales, y crea todo un sistema donde las distintas redes se suscriben y pueden empezar a crear token. Digo, mira vos, ¿no? Uh-huh. Y tiene más o menos unas 1.800 redes armadas dentro de una plataforma que crearon en Sudáfrica, y cualquiera de nosotros, vos podés hacer mañana un spa y decir, te cobro en tokenlets de esta plataforma. Uh-huh. Sin ningún tipo de gasto, sin ningún tipo de nada. Es como un reconocimiento que, ¿no? Entonces, decís, es fenomenal lo que está. Nadie se puede atribuir acá estar coordinando ningún tipo de red. El fenómeno de red es múltiple. Es horizontal. Es horizontal, se van a interconectar. Muchas están, en algún momento me encantaría por ahí hacer unos comentarios específicos sobre la tecnología blockchain y todo lo que implica esto para el ambiente y para otras cuestiones, Uh-huh. Porque nos cegamos a veces con los títulos que nos pasan sin analizar en profundidad de qué se están tratando estos movimientos. Por eso te decía, podemos armar comunidad con principios extraordinarios con la libretita.
es Sí, una sí. tendencia. ¿Te referís al enorme consumo de energético que representa? El blockchain representa varias cosas, ¿no? Si bien hay que analizarlo en un tema mucho más amplio. Sí, Las sí, porque yo cripto, no sé si quienes nos están escuchando todavía saben que es un blockchain. un blockchain es una nueva tecnología. Es decir, hasta ahora nosotros nos conectábamos a Internet, ¿sí? Sí. Nosotros nos conectamos a Internet, pero hay alguien, ¿sí?, que en definitiva maneja el servidor a donde nos conectamos, ¿sí? Es decir, conocemos al propietario del servidor, si lo buscamos, ¿sí? Entonces, en el caso, eso se llama, digamos, nosotros sabemos que en el caso del manejo del dinero, ¿sí?, que el dinero está con el banco tal, que lo administra el Banco Central tal, etcétera. Conocemos a los originantes del tema. Sí. Si son dólares, la Reserva Federal; si son pesos, el Banco Central. Exacto. En la tecnología blockchain, nosotros podríamos estarnos conectando por Internet, pero esa información va a viajar por distintas computadoras, ¿sí?, entonces en bloques, ¿no? O sea, no importa, es decir, ya no hay un único propietario, sino que en realidad a través de un sistema de manejo de la información, que no voy a detallar ahora, pero viaja en bloques. Entonces, para hacer una operación comercial, por ejemplo, en este caso, comprar una moneda, ¿sí?, nosotros vamos a hacer una transacción en la computadora, y eso que colocamos en la computadora, en vez de ir a un único lugar a ser aprobado o desaprobado, va a viajar hasta China, Corea y Indonesia, y vaya a saber dónde está el otro computador de los que se llaman los famosos mineros, ¿sí? Los que cualquiera de nosotros puede ser. Nos ponemos una computadora acá y capaz que viene algo de no sé qué parte del mundo acá. Imaginemos que ese tráfico, por un lado, el consumo de energía, etcétera, pero hay otro tema, ¿sí? Nos vanagloriamos de que nadie es responsable, ¿no? Y ya estamos 3 minutos. Bueno, son tantos los temas para hablar que bueno, no me el blockchain queda para otra oportunidad, porque entiendo que es un tema complejo si alguien no escuchó, pero es otra forma de para quienes de circulación, digamos, estamos hablando de el desarrollo de una economía solidaria, es decir, basada en otros valores, con otras motivaciones, con una misión distinta, que tiene que ver con, digamos, la dignidad de los seres humanos, la defensa del ambiente, la posibilidad de una cultura distinta para la sociedad, otros valores, evidentemente. Vas a tener que decirnos una idea ya para ir cerrando, porque nos quedan apenas 2 minutos, así que el cierre lo tenés a pleno. ¿Qué le dirías vos a la gente respecto de esto que para mí es maravilloso, y vamos a seguir desarrollando en otras oportunidades, porque además te voy a decir lo que yo creo? Yo creo que el capitalismo exaltó la producción de bienes y servicios a un nivel desproporcionado. Exacto. Es decir, donde tenía un fin en sí mismo. Y la verdad es que la producción de bienes y servicios no tiene un fin en sí mismo, sino que es apenas una herramienta, podríamos decir, creada por los seres humanos para satisfacer determinadas necesidades que tenemos, porque tenemos hambre, tenemos necesidad de tener agua en nuestra casa, tenemos nada más. Es decir, en algún momento va a tener que bajar del altar esa economía y va a tener que decir, es una economía puesta al servicio de las personas y del ambiente también. Esa es la economía solidaria. Quiere decir que yo lo que veo es que vamos a una economía solidaria o a la hecatombe. Economía solidaria o el desastre social y ambiental. Economía solidaria o la guerra. Es decir, por eso me parece que es absolutamente estratégico el tema que vos planteás, que no lo vamos a poder agotar hoy, y que, bueno, está atrasado 1 minuto aquel, así que ya hemos cerrado. Cerrá como quieras. No, te agradezco, y bueno, simplemente se vienen tiempos intensos, se vienen tiempos difíciles. Creo que
es bueno tomarse el tiempo para aprender a pensar otras alternativas, informarse, buscar en Internet por monedas complementarias. Hay mucha información, busquen, ¿sí? Piensen por ustedes mismos, por nosotros mismos, a ver cómo con otros podemos crear opciones. Muy bien, sobre todo para los que vienen, ¿eh? Sí. Algunos estamos un poquito más cerquita, vaya a saber de qué, pero los que vienen están lejos de eso y entonces tienen que la responsabilidad, yo diría el amor por la vida nos tiene que llevar a que todo esto se prolongue por los tiempos de los tiempos, y hay que heredar a las jóvenes generaciones un ambiente sano, limpio, y posibilidades de desarrollar la vida como corresponde ser desarrollada. Hemos hablado con Margarita Liada, a la que le agradecemos la amabilidad que ha tenido de acercarse hasta aquí y la vamos a tener seguramente en algún otro momento. En mi Instagram, @Margarita Liada. Perfecto.